Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes, a los que se han conectado online a esta actividad. Agradecer, por supuesto, a nuestra compañera María Jesús Martín y Formación Continuada porque nos hace posible el organizar este evento, y también a la Fundación OMIE, que como siempre pues nos ayuda a llevar a cabo este tipo de reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que Sofía y yo venimos charlando sobre Miguel de Unamuno desde hace tiempo, ¿no? Sabéis que Sofía es una mujer interesada en muchísimos temas, muy erudita, y he compartido con ella pues comentarios, reflexiones, fantasías en torno a Unamuno, y pensamos en un momento que podía ser una idea bonita organizar una sesión clínica especial que tuviera como punto de referencia pues Unamuno, su obra, y si verdaderamente este hombre tiene algo que decir en cuanto a la salud mental contemporánea, si sus reflexiones nos ayudan a entender algo mejor qué patologías que tratamos, movimientos sociales en los que estamos inmersos, etcétera, ¿no? La idea, voy a hacer una pequeña presentación de algunos aspectos de la obra de Unamuno y de su biografía. Luego haré una presentación yo, luego la hará Sofía y finalmente tendremos un rato para preguntas, comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos a don Miguel en 1934. Esa es una fotografía preciosa de un amigo suyo, fotógrafo prestigioso de la época, José Suárez. Le vemos ante los campos de Salamanca, donde residía, 2 años antes de su muerte. Hay que tener en cuenta que Unamuno murió relativamente joven, con 72 años. Es verdad que el aspecto señalaba una edad más avanzada, pero no es así. Quizá una característica fundamental de la obra de Unamuno y de su persona es su mirada crítica permanente, ¿no? Creo que Unamuno es esa persona a la que te cuesta invitar a un acto porque sabes que si tú dices A, él va a discutir apasionadamente qué es B, y si dijeras B, puede discutir apasionadamente qué es A, ¿no? Es un personaje incómodo que no satisface del todo a nadie, que no facilita en absoluto estas miradas que están tan en boga ahora, ¿no? Unas miradas infantiles que dividen el mundo en malos y buenos. Ciertamente esa visión contemporánea del mundo como si estuviéramos inmersos en un western, en una película de vaqueros con buenos buenos y malos malos, no era la visión de Unamuno, ni es la manera en la que nos empuja a observar la realidad y a explorarla, ¿no? Unamuno tiene con Bilbao una relación compleja de amores y odios, ¿no? Preparando esta charla recordaba una conferencia hace ya más de 20 años seguramente, una conferencia impartida por José María de Areilza, nada menos, en la sede original del Banco de Bilbao, ahí en San Nicolás, sobre la obra de Unamuno, ¿no? Areilza, pues ya sabéis que era un hombre con un pasado complicado, pero desde luego erudito, humanista, conocedor de historia, de política, etcétera, etcétera, ¿no? Presentó una conferencia muy bonita sobre Miguel de Unamuno y al final pues hubo un rato para preguntas, comentarios, etcétera. Y lo que me llamó la atención fue que 2, 3 asistentes se lanzaron por Unamuno y su figura, criticándole ferozmente, etcétera, etcétera. Eso podía ser esperable, pero lo que me dejó fascinado es que, siendo el conferenciante el primer alcalde franquista de Bilbao, José María de Areilza, que tenemos fotos vestido con el uniforme de falangista, etcétera, etcétera, al que fue franquista convicto y confeso durante años, no se le criticó, y al que durante 3 meses de su vida mantuvo un apoyo relativo a los llamados nacionales al comienzo de la guerra, hasta que se distanció absolutamente de ellos, recibió todo tipo de ataques, ¿no?
En 1999, es decir, ayer, el busto que presidía una peana en la plaza de Unamuno, pues hubo una cuadrilla de vándalos que lo destruyeron, tiraron la cabeza de Unamuno a la ría y fue el alcalde Azcuna, que muchos añoramos por esta y otras situaciones, el que, gracias a los bomberos municipales, rescató el busto y logró volver a ponerlo en su sitio, pero con una peana más alta, para que vándalos como los primeros pues les costara un poquito más. Hay episodios sin fin interesantes de la vida de Unamuno, ¿no? Que lógicamente no tenemos tiempo para poder abordarlos aquí, pero sí me gustaría sembrar algunas ideas que considero interesantes, ¿no? Mucha gente no sabe que Unamuno, Sabino Arana y Resurrección Azcue se presentaron juntos a una plaza de profesor de euskera en el instituto, ¿no? La plaza la ganó Azcue y, por cierto, Resurrección Azcue, que muchos sabéis que ha sido uno de los impulsores de la recuperación del euskera en tiempos contemporáneos, ¿no? Hay recogidas comentarios bastante malevolentes de Sabino Arana sobre Azcue. Sabino pensaba que Azcue en realidad no tenía nivel suficiente para sacar la plaza y que el tribunal se había apiadado de él porque sabían que estaba en una situación económica difícil, ¿no? Fue militante del Partido Socialista, enemigo de Primo de Rivera, exiliado en Fuerteventura, luego en Francia. Abajo del todo veis cómo está a día de hoy, está bastante mejor de lo que suele estar, el portal donde nació Unamuno, que una compañera que anda por aquí, que vive cerca, me sacó unas fotos y me las pasó. No quería poner las fotos que hay en internet porque muchas de ellas están llenas de pintadas, etcétera, etcétera. Ahora el ayuntamiento lo tiene más decente el tema, ¿no? Aclamado por la República, denostado por la República, diputado en las Cortes, rector 3 veces de la Universidad de Salamanca y destituido 3 veces de la Universidad de Salamanca, la última por Franco. Y, como decía al principio, ese apoyo inicial a Franco ante el caos de la República, que duró muy poco tiempo y le ha granjeado odio eterno de algunos grupos, ¿no? Me parece interesante el señalar aquí también el famoso enfrentamiento con Millán Astray y el Movimiento Nacional, ¿no? Ya que somos de salud mental, pues me parece casi obligado relatar cómo narra el incidente nada menos que Erich Fromm, uno de los, más prestigiosos psicoanalistas contemporáneos. En su libro El corazón del hombre dedica unas páginas a este hecho, ¿no? Leo lo que aparece en el libro. En este momento, Millán Astray no se pudo detener por más tiempo y gritó: «Abajo la inteligencia, viva la muerte», clamoreado por los falangistas. Pero Unamuno continuó: «Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España», ¿no? Esta es la manera en la que Erich Fromm recoge el incidente. Ha habido cierta controversia respecto a si estas exactamente fueron las palabras de Unamuno, pero los biógrafos, vamos a decir, oficiales de Unamuno, el matrimonio francés Jean-Claude y Colette Rabaté, publicaron hace poco tiempo una de las muchas cartas de Unamuno que investigaron, en la que describe así un aspecto del incidente, ¿no? Dice a su interlocutor: «Si hubiera oído usted aullar a esos dementes falangistas azuzados por ese grotesco y loco histrión que es Millán Astray». Es importante tener en cuenta que para Miguel de Unamuno la crítica no era un derecho, sino un deber, siempre, ¿no? Quizá algunos de vosotros recordéis la obra famosa de Julián Benda, ¿no? La traición de los clérigos, escrita después de esta obra, en el 27, ¿no? Se refería por la traición de los clérigos
a cómo Benda consideraba que los intelectuales de la época en muchos casos habían abandonado su deber de explorar, criticar, analizar, para ponerse al lado del poder del momento, de un estilo o de otro, ¿no? Unamuno sería un ejemplo de intelectual comprometido, antes de que los intelectuales comprometidos se pusieran de moda. Abajo está la casa de Fuerteventura, donde vivió Unamuno, hoy convertida en un museo agradable. Hay un hecho que también me parece que merece la pena constatar y que casi nadie conoce, cosa asombrosa. En febrero del 36, el año de su muerte, Unamuno viajó a Inglaterra para recibir en la misma semana el doctorado honoris causa por las universidades de Cambridge, Oxford y por el King's College de Londres. No hay ningún español en la historia que haya recibido tales honores, ¿no? Yo estuve buscando la transcripción del discurso en la biblioteca de la Universidad de Cambridge y no pude encontrarla. Parece que nadie la transcribió. Hay notas manuscritas que las tengo escaneadas, que se conservan en el Museo de Salamanca, de la Casa Museo de Unamuno, notas a mano escritas en papel de la embajada, en facturas de restaurantes, en fin, es una cosa estupenda. Lo curioso es que nadie conoce esto y nadie lo celebra. De hecho, en el año 35, Unamuno era candidato al Premio Nobel de Literatura y dice la leyenda, no sé si cierta, que el gobierno nazi de la época presidió para que no se le diera a Unamuno el Nobel y de hecho en el 35 se quedó desierto, ¿no? Y para finalizar, el episodio de su muerte misteriosa. Oficialmente, Unamuno, mientras charla en su casa sentado a la mesa camilla con Bartolomé Aragón, un falangista aparentemente admirador de Unamuno, cae muerto por un infarto de miocardio. El régimen no le hace autopsia y entonces, lógicamente, surgen todo tipo de teorías más o menos conspiratorias, ¿no? Hay dos libros recientes que podéis ver abajo que lanzan la idea, quizá fantástica, de que en realidad Unamuno fue asesinado por orden de Franco a manos de Bartolomé Aragón, o quizá no. Muy bien, me lanzo a mi parte, ¿no? Lo que quiero es hacer una reflexión sobre el pensamiento de Unamuno en relación a la muerte y cómo esto tiene una influencia poderosa en la manera en la que los autores contemporáneos se colocan ante este hecho y cómo podemos relacionar el proceso de construcción de la identidad en relación a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos en tiempos oscuros, ¿no? Creo que como muestra basta este botón. Pocas veces hemos visto algo tan terrible, tan obsceno, ¿no? La humillación pública de un líder de un país en guerra que lleva 3 años resistiendo a Putin, que voy a hacer como en DBT, voy a intentar evitar adjetivos y describir el fenómeno. La Unión Soviética, es decir, el pueblo ruso, era propietaria de un nivel de riquezas inconmensurable. Entonces, Yeltsin primero y este hombre Putin después, lo que hace es quitar toda esa riqueza al pueblo ruso, que era su propietario, para distribuirla entre media docena de amigos de Yeltsin y de él, ¿no? La cuestión es que algunos pensamos que explorar la realidad con las herramientas de las que disponemos los profesionales de salud mental para entender la psicopatología individual o grupal no es un derecho, como decía Unamuno, es un deber. Tenemos que poner esas herramientas en marcha para ver si podemos aportar un granito de arena para entender lo que está pasando y desde luego, desde el entendimiento de lo que ocurre, tratar de progresar hacia un cambio que sea menos oscuro que estos tiempos que vivimos. El libro, toda la obra de Unamuno está relacionada con la muerte, pero el libro fundamental sería este, del sentimiento trágico de la vida, publicado en el 1912 y republicado 80.000 veces en todos los idiomas, en todas partes, ¿no?
Una pregunta a la que tenemos que enfrentarnos todos como individuos y como grupos es ¿quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Un buen amigo, Joseba Achotegui, que posiblemente es la referencia en psiquiatría transcultural en España, que ha trabajado en la Universidad de Barcelona durante décadas, el que describió por primera vez el síndrome de Ulises, etcétera, etcétera, amigo personal y relacionado con Basurto, entre otras cosas, porque es primo de Alberto Loizate, el jefe de cirugía general, ¿no? Achotegui dice que por encima de todo, de cualquier otro rasgo, los humanos somos migrantes, ¿no? Cuando señalamos con mucha facilidad a ellos frente a nosotros, ellos los que vienen de fuera en pateras y nosotros los que estamos aquí, todos hemos viajado en pateras en algún momento. Los humanos somos migrantes, somos animales que nos hemos extendido desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego, porque somos migrantes. Esta es la característica fundamental que Achotegui apunta y que me parece muy clara, ¿no? Como ilustración podéis ver esta figura hindú de un espíritu de la fertilidad hallada en Pompeya en el siglo I. Es decir, ya en ese momento había viaje, transporte, comercio, comunicación, porque los humanos somos migrantes. Propongo que existen 4 certezas de partida, o 3,5, si queréis, ¿no? Los humanos tenemos 3 certezas, todos, ¿no? Una, somos animales humanos, no somos ciervos, bisontes, peces, águilas, somos animales diferentes, somos humanos. Segunda, observo mi cuerpo y veo que soy como muchos humanos y distinto de otros humanos. Soy hombre, soy mujer. La tercera y fundamental certeza es voy a morir. Esa es una certeza radicalmente central en nuestro pensamiento, en nuestra vida. ¿Cómo me coloco ante ello? Voy a morir, ¿no? La cuarta certeza que tienen algunas mujeres es ese hijo es mío, ¿no? Que no tenemos los hombres y que sí tienen las madres, ¿vale? La muerte está presente en nuestra cultura, en nuestra imaginación, no solo en México como en la fotografía, sino de alguna manera en todas partes, ¿no? La idea es que el modo en el que nos situamos individual y colectivamente ante la muerte determina una parte relevante de nuestra identidad. Tenemos que hacer algo ante eso. Lo podemos hacer deliberada y conscientemente o no. Podemos dejarnos arrastrar por una manera colectiva de situarnos ante el problema, pero alguna posición es imposible de evitar. Hay, por supuesto, en la ficción, este tema lo estamos abordando constantemente, ¿no? Yo he escogido tres obras de ficción que sirven como ejemplo de miles, ¿no? ¿Recordáis esta escena famosísima de Blade Runner, ¿no? Cuando el replicante, en la fotografía Roy Batty, que ha ido a buscar a su creador para conseguir más vida, para conseguir vencer a la muerte, ¿no? Y dice: he visto cosas que no creeríais, naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto brillar los rayos C en la oscuridad junto a las puertas de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Es hora de morir. Esto es lo más parecido a una oración laica que he visto en mi vida, ¿no? Roy Batty quiere seguir viviendo y se enfrenta a la inexorabilidad de la muerte, ¿no? Y dice, esto se perderá. ¿Qué sentido tiene en mi vida, ¿no? De alguna forma, aunque Roy Batty al parecer vivió 3 años nada más y los humanos vivimos 80, la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Esto se va a perder como lágrimas en la lluvia? Unamuno, que además de otras cosas era un poeta de calidad relevante, tiene un poema dedicado a la ciudad de Salamanca y relacionado con este tema, ¿no? Acaba el poema de una manera muy hermosa cuando, como Roy Batty, pide a la ciudad de Salamanca: di tú que he sido, ¿no? Sé testigo de mi paso por esta vida, ¿no?
Y para terminar, el último ejemplo que quería poneros es otra película de culto, ¿no? Que igual no todos la conocéis. El Ansia, que se expuso por primera vez en el 83 con David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon. Si no la habéis visto, vedla, por favor, ¿no? Tiene que ver con todo esto. David Bowie cree que es inmortal, pero descubre que no lo es. Entonces, toda la película es una carrera contra el tiempo, porque David Bowie quiere seguir viviendo. No se da cuenta de que la inmortal es ella, su pareja, Catherine Deneuve, y no él mismo, ¿no? A mí me hacía pensar, cuando recogía datos para la presentación el otro día, Unamuno en su obra El sentimiento trágico de la vida habla de Calipso, que se queda desolada de ser inmortal cuando pierde a Ulises, que sigue su viaje adelante, ¿no? Quiero decir, ser mortal y ser inmortal también nos cuestiona, ¿no? Y me parecía que al final la actitud de Catherine Deneuve en la película, de ese vampiro eterno que va coleccionando amantes que conviven con ella 300 años pero acaban muriendo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos mira a los humanos este monstruo hermoso que es la Catherine Deneuve? Nos considera, como en la canción famosa de Lola y Manuel del 75, breves bellezas muertas, ¿no? Breves bellezas que refulgimos durante un tiempo corto para desaparecer y vendrán otros en nuestro lugar y otros, ¿no? Unamuno insiste que la memoria a nivel individual y la tradición, que tiene algo que ver con la memoria colectiva, sería la base de esta personalidad individual y colectiva que desarrollamos. ¿Qué respuestas damos ante la muerte los humanos, ¿no? Aquí le tenemos nada menos que a Brad Pitt haciendo de la muerte en la película de Conoces a Joe Black, ¿no? Una historia muy bonita es la que cuenta Margaret Mead, la famosísima antropóloga legendaria, que pensaba que el origen de la civilización se halla en el momento en el que la tribu es capaz de mantener vivo a alguien con el fémur roto, ¿no? Cualquier mamífero con el fémur roto está muerto, porque no va a poder protegerse y no va a poder alimentarse. Pero hay un momento en el que el colectivo humano decide proteger la vida de ese miembro herido. O sea, en vez de abandonarle a su suerte, decide cuidarle y alimentarle hasta que ese fémur se suelda, ¿no? Por eso, para Margaret Mead, el hallazgo de un fémur fracturado y soldado señala el comienzo de la civilización, ¿no? No me digáis que no es preciosa la historia. Los humanos hemos respondido a la muerte con ritos funerarios desde siempre. Estas son una de las ruinas de los hallazgos de enterramientos más antiguos que existen, realizados por neandertales. Es decir, el rito funerario es anterior al Homo sapiens, de hecho, ¿no? Estos hallazgos pertenecen a una zona de Irak. Unamuno decía, los humanos somos animales guardamuertos, porque la muerte nos interpela y tenemos que hacer algo con ello. Por ejemplo, guardarlos. Yo creo que muchos de vosotros habéis visto en Bilbao, porque la he invitado un par de veces, a una profesora de Cambridge que es una autoridad internacional en ritos funerarios, Marie-Louise Sorensen, que publicó, por ejemplo, este libro, ¿no?, de muerte y el cuerpo en la edad de bronce europea. Obviamente la religión es una respuesta ante la muerte, ¿no? Tiene que haber algo. Es la pregunta de Unamuno. Esto no puede acabar aquí, ¿no? Tiene que haber algo después. Me niego a que no exista nada. ¿Y qué decir de la famosa controversia entre los genes o la memoria? Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, nos plantea que los humanos somos simples vehículos que transportan genes. Y los genes determinan nuestra conducta porque buscan su
inmortalidad, de alguna manera, ¿no? La cuestión es si realmente los humanos buscamos genes o memoria, buscamos transmitir los genes o ser recordados, ¿no? Hay un episodio de la Ilíada que igual os recordáis y os despierta interés en este sentido, ¿no? Agamenón va a buscar a Aquiles para pedirle que le ayude en la guerra de Troya, ¿no? Aquiles, que despreciaba a Agamenón, se queda dudando qué hacer y acude a su madre y le pregunta qué debo hacer, ¿no? Y la madre sabia le dice: si te quedas aquí, vivirás en paz y serás feliz, pero cuando muera el último de tus nietos, nadie recordará tu paso por la vida. Si vas a Troya, no volverás nunca, pero tu nombre será recordado por los siglos de los siglos, y sabemos lo que escogió Aquiles, que es la gloria en vez de los genes, es decir, la memoria. Obviamente, como no podía ser de otra manera, el psicoanálisis ha abordado el tema de la muerte, de la mortalidad. Obviamente no hay tiempo para entrar en una revisión en detalle de lo que el psicoanálisis dice de la muerte, pero sí he rescatado dos planteamientos, ¿no? Freud en 1920, devastado por la realidad de la Primera Guerra Mundial y el desastre total y absoluto como no había conocido la historia en la Europa de su época, lo que él consideraba, como otros intelectuales de su momento, en fin, el estrato más elevado de civilización, ¿no? Y Europa se había autodestruido salvajemente. Entonces publica Más allá del principio del placer. Y lo que plantea Freud es: no basta la libido, no basta el principio del placer. La agresión forma parte de la naturaleza humana. Y entonces se pone en marcha la idea de la pulsión de muerte, que sabéis que luego Melania Klein retoma con fuerza y acaba dando lugar a la teoría de relaciones objetales, que hoy, desde mi punto de vista personal, es el modelo psicoanalítico más interesante que tenemos sobre la mesa, ¿no? La idea es que la muerte tiene un papel fundamental, y la mortalidad y la agresión, en la construcción del psiquismo. Pontalis, que es un autor mucho más reciente, en su texto Fronteras en Psicoanálisis, nos dice claramente que para él la muerte es más fundamental que la sexualidad en la construcción del psiquismo. La pulsión de muerte nos lleva a entender la relación, ¿no? Melania Klein, etcétera, etcétera. De la relación nos vamos a la posibilidad de entender el psiquismo individual y el psiquismo del grupo. Para algunos, abusando quizá un poco del concepto de lo real que describe Lacan, podríamos considerar ese orden de lo real, como aquello que está más allá de la voluntad del individuo y su historia, ¿no? Sería el ruido de fondo de todas nuestras vivencias, eso que está ahí constantemente, que a veces le prestamos atención, a veces no, pero siempre está ajeno a nuestros deseos, a nuestros temores, a nuestras acciones, ¿no? La muerte, las pulsiones y otros aspectos. Algunos piensan ese acercarse al ruido de fondo lo que significa la etapa de madurez más elevada, ¿no? ¿Queremos afrontar lo real o preferimos no hacerlo? Deberíamos funcionar como esos monjes que cuando entran en el convento de clausura lo primero que hacen es cavar su tumba para tener la certeza real de: en este agujero voy a acabar yo. Esa es la realidad, ¿no? Yalom nos decía: mirar a la muerte es como mirar al sol. Podemos avanzar con alegría ante este destino que nos espera a todos. Unamuno dice: en absoluto, ¿no? Unamuno se sitúa lleno de rabia y de exigencia ante este destino que él percibe pero no desea en absoluto, ¿no? Para Miguel de Unamuno, el ansia de inmortalidad sería la condición previa de todo conocimiento reflexivo humano, y constantemente está haciendo una
colocando como tesis antítesis la razón y el corazón, la vida y la razón, la pasión y el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de que todo lo vital es antirracional y lo racional es antivital, en el fondo es la base del sentimiento trágico de la vida de él, ¿no? Y él insiste, queremos vivir siempre y tal como somos. Esto de la inmortalidad del alma para Unamuno era una milonga. Lo que quiere es la inmortalidad de la persona. Quiero seguir siendo yo, con mi cuerpo, mis apetitos, mis sentidos, etcétera, ¿no? Para él, esto de la memoria, lo que él pedía a Salamanca, di tú que he sido, en el fondo es una sombra de inmortalidad. Está bien que te recuerden, pero lo que Unamuno desea no es ser recordado, sino seguir vivo, ¿no? Abraza el credo famoso de San Anselmo de Canterbury, de credo ut intelligam, ¿no? Creo a fin de entender. Creo porque si no creyera, no habría manera de entender este caos vital en el que vivimos, ¿no? Hay una frase de Unamuno que es fantástica, esta de no dimito de la vida, se me destituirá de ella, ¿no? Un hombre acostumbrado a las destituciones, ¿no? 3 veces le nombraron rector, 3 veces le destituyeron. Esta afirmación tan interesante de que Dios es creado por el hombre, queremos ser inmortales, solo podemos serlo si Dios existe, creémoslo a nuestra imagen y semejanza, y no al revés, ¿no? El absurdo del infierno, insoportable para su pensamiento, ¿no? Elegir constantemente entre pensamiento y vida, razón y pasión, ¿no? Ridiculizaba la vida monástica, ¿no? Decía, pero se trata de ganar otra vida renunciando a esta. ¿Qué sentido tiene, no? Qué absurdo es esto. No quiero la paz, sino la inmortalidad. Y su respeto por la acción y no la contemplación, ¿no? Para él, el ansia de inmortalidad sería el motor fundamental de la existencia humana, ¿no? Y volviendo a lo que acabo de mencionar, si somos inmortales, tiene que existir Dios, a quien creamos a nuestra imagen y semejanza, y no al revés, ¿no? Y hay una aportación suya muy interesante que liga con todos estos conceptos tan familiares en psicoanálisis, de cómo la agresión y el amor están tan cercanos, ¿no? Él decía, el amor es hermano, padre e hijo de la muerte, ¿no? Quería señalar otra figura también no especialmente odiada, pero sí tremendamente desconocida. Uno de los autores fundamentales de la filosofía norteamericana era un español de Madrid, Jorge George Santayana, ¿no? Hijo de un diplomático español de gran fortuna, se queda huérfano de padre, la madre se casa con un patricio de Boston, puritano, y Santayana es educado allí, educado en la Universidad de Harvard, se convierte en profesor de filosofía en la Universidad de Harvard, hasta que con 48 años hereda de su madre una fortuna inmensa, renuncia al puesto de profesor en Harvard y se dedica a viajar por Europa estudiando y escribiendo. Pasa tiempo en Cambridge, en Oxford, en París, en Berlín, en Roma, donde fallece finalmente, y es autor de, probablemente todos habéis leído o escuchado alguna vez esta frase, ¿no? Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, que procede de su obra magna, La vida de la razón, ¿no? Y en El último puritano, que es una novela que fue un bestseller al nivel de la época, el protagonista, un puritano de Boston que se llamaba Oliver Alden, es una especie de trasunto del propio Santayana, ¿no? Él lo reconocía en sus memorias, que él trataba de expresar a través de este personaje las contradicciones, los deseos, los temores propios, ¿no?
Dice, en Oliver el puritanismo llegó a su fin lógico. Se convenció a sí mismo sobre bases puritanas de que era un error ser puritano. Lo trágico es que a pesar de haberse dado cuenta, mantuvo el carácter que era su legado cultural. No creo, pero sí parezco, ¿no? ¿Por qué le traigo aquí, ¿no? Unamuno y Santayana conocían muy bien sus obras. Unamuno, huraño, apasionado, feroz; Santayana, distinguido, sereno, irracional. Siempre me ha llamado poderosamente la atención que no se encontraran nunca. Cuando, imaginaos en la época, ¿no? Santayana, todos los veranos, mientras fue profesor de Harvard, es decir, muchos, viajaba de Boston a Ávila, donde tenía familia. Pasaba el verano en Ávila, a 100 kilómetros de Salamanca. A mí me parece fascinante que decidieran no encontrarse, porque obviamente fue deliberado. Los dos conocían la obra del otro y la citaban a menudo, ¿no? Unamuno era un ejemplo de rebeldía ante la muerte, rebeldía feroz, dolorosa ante la muerte, y Santayana, pues, proponía una actitud casi oriental, ¿no? Una actitud zen, de aceptación y calma. Curiosamente, ambos son outsiders en España por distintos motivos y a la vez nuclearmente ligados a ella. Es un hecho conocido que que Santayana, que de hecho marchó de España con 9 años, nunca quiso tener la nacionalidad norteamericana y murió siendo ciudadano español. Hay algo de Oliver Alden, ¿no? Me presento como lo que soy y lo que he sido, aunque no crea en tantas cosas que nos unen a todos, ¿no? Y hay un cierto espíritu trágico en estas figuras. Desde mi punto de vista, para ir terminando, las reacciones ante Unamuno creo que tienen que ver el hecho de que 90 años después de su muerte, Unamuno no deja indiferente a nadie. Claro, ¿por qué? Pues porque se trata de una figura incómoda, ¿no? Apasionada, amante del debate, feroz en las críticas, erudito, capaz de estar contra todo y contra todos, ¿no? Creo que ni ahora, si siguiera vivo, ni entonces, nadie tiene la garantía de contar con su apoyo acrítico. Todos nos sentimos cuestionados por su figura y su pensamiento. Es muy posible que si estuviera aquí ahora diría, no tienes ni idea de lo que estás hablando, porque esto no es así, esto tampoco, ¿no? Es su actitud y no tanto su pensamiento lo que genera temor y rechazo en algunos, sobre todo en aquellos que querrían habitar, como parece que es ahora tendencia, un mundo infantil de certezas amables, ¿no? Unamuno nos recuerda que hay pocas certezas y desde luego no son amables. La primera es que vamos a morir todos. Podría considerarse un faro en estos tiempos una vez más oscuros. Los textos que tengo 3 publicaciones de las que he tomado partes de la presentación de hoy, el libro que yo espero que se publique también en castellano, que algunos ya conocéis, el de Who Am I, el artículo sobre política, psicoanálisis e identidad de grupos grandes y uno recientemente publicado sobre realidad y rehabilitación en la psicoterapia focalizada en la transferencia, ¿no? Y para terminar, os dejo con este cuadro precioso de Daniel Vázquez Díaz, nada menos, pintado en el 1920, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Pues muchas gracias. Por ir comentando yo qué objetivos me planteaba yo con esta presentación, ¿no? La primera, bueno, pues como creo que Unamuno tampoco es un desconocido para la inmensa mayoría de la gente, pues quizá lo de despertar, quizás aumentar la curiosidad por la figura, el personaje que dirían los franceses y la obra pues de este bilbaíno universal, y sobre todo pensando en que teníamos mucha gente joven que, bueno, pues que no necesariamente conocéis menos a Unamuno, pero quizás está ya más lejano en el tiempo y entonces, bueno, pues me parecía que podía tener cierto interés. Y luego, pues la verdad es que mucha gente que me conoce ya sabe que es un autor con el que tengo especial vinculación personal
porque me acompañó durante una adolescencia tormentosa, que pongo aquí que entonces no se llevaba lo de los psicólogos, no sé qué me habría ido mejor. Y bueno, y por lo menos en una crisis personal en la treintena, a ver, personalmente a mí algo que me parece que aporta Unamuno muchas veces es enmarcar el sufrimiento en el contexto de la existencia de nuestra condición de humanos, y eso puede permitir dar un sentido y a la vez abrir varias vías para ir evolucionando en eso. Y eso me parecía que en mi caso me ayudó a ese nivel y bueno, pienso que podría no ser la única. El paso del tiempo, pues esto que comentaba Miguel Ángel, que la verdad que el interés se ha sostenido a lo largo del tiempo, pues no sabemos si yo suelo decir que no siempre por los motivos correctos, ¿no? Que veo muy a menudo que se usan como expresiones lapidarias de él, muy sacadas fuera de contexto y que valen, pues que la gente usa para todo y para todos y que hasta el punto de que a veces, bueno, pues incluso los descendientes de Unamuno han tenido que intervenir, pues explícitamente y airadamente, pues reclamando que algunas, vamos a decir, que algunas frases lapidarias de pues, de su abuelo en general, porque suelen ser los nietos, que vamos, que él estaría indignado si oyera para qué se están utilizando. Yo sí que creo que Unamuno tiene una marca muy personal como hombre singular, también hombre solo, ¿no? Yo creo que él se identifica bastante, no solo como un Quijote, un caballero andante de las palabras, sino también en el idealismo, también pues en lo soñador, también incluso, pues ahí a ver, un libro que es Historia de Don Quijote y Sancho, que también es un ensayo muy importante de Unamuno, en el que casi se queja de que Cervantes le parece que le pone al Quijote en algún momento como ridículo o irrisorio y que, bueno, pues que lo habría hecho bastante mejor. Y en algún momento, bueno, pues la verdad es que hace como correcciones al Quijote en este sentido, ¿no? Y bueno, pues esto que decíamos de su actitud polemista, de enemigo de los unos y los otros, por cierto, que él ponía los unos y los otros con dos H, que no sé por qué no tengo ahí la H. Y era un poco, a ver, a veces había gente que habla de él y dice, pues que algo característico de él era, no sé de qué se trata, pero me opongo, ¿no? Narciso, sin hablar, pues porque yo creo que el narciso también ahora tiene las connotaciones de trastorno narcisista de la personalidad, cuando realmente pues esa palabra yo creo que en el lenguaje común pues se puede entender y pues Ortega y Gasset que tenían, bueno, pues sus más y sus menos, más bien menos que máses, pues decía que cuando llegaba un amuno instalaba el pendón de suyo, como un ornitorrinco, ¿no? Y que era, pues realmente ahí, yo creo que le oí una vez a Sabater que decía que era el paroxismo del individualismo, un amuno, ¿no? Pero realmente yo creo que si quieres que te recuerden, claro, realmente la gente que no tiene rasgos tan destacados o tan extremos es más difícil de recordar. Por supuesto, él son muchas las cosas por las que se le recuerda, ¿no? Pero también pensó por su pasión, pues por la libertad, por el compromiso, por el intento de honestidad y autenticidad y sobre todo por lo valiente, ¿no? Y que la obra, pues la verdad es que también hay quien dice que ha envejecido bien, porque quizás es un autor que privilegia bastante el contenido sobre las formas y en ese sentido no es que sea moderno, pero la obra es bastante directa, bronca, desnuda de artificio, que pretende que ir al medio de las cuestiones y en ese sentido parece que ha envejecido mejor que otras de su tiempo, ¿no? En la línea que decíamos que parece que, a ver, si miramos toda la bibliografía, libros, mira, libros, sí, películas, yo creo que estas son las primeras en las que aparece la figura de Unamuno como central, ¿eh? Pero bueno, tanto durante su vida como después de su muerte, se ha escrito de Unamuno de todo, a todas horas, en todos los países y sin parar. A nivel de películas, yo lo que he leído es que la primera película es
con él como personaje principal es esta de La Isla del Viento, que es de Manuel Menchón, que es un malagueño como de unos 48 años que aparece en el 2015 sobre su exilio en Fuerteventura. El mismo Menchón tiene un documental que es Parábolas para un fin del mundo en el 2020 y quizás la más conocida es la de Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, ¿no? Quizás las dos segundas, para mi gusto, están excesivamente centradas en el episodio del Paraninfo de la universidad, el 12 de octubre. De hecho, si tú tecleas Unamuno, pues primero te salen 15 páginas sobre vencer, convencer y todas estas cosas. A nivel de libros, bueno, pues yo creo que ha mencionado Miguel Ángel pues a los humanólogos del matrimonio Rabate, que son pues realmente una referencia siempre, pero yo no sabía que María Zambrano escribió muy precozmente un ensayo biográfico. Hay un periodista que se llama Emilio Salcedo, pues que cuando él escribió la biografía todavía había gente que le había conocido vivo a Unamuno, o sea que estaban sus coetáneos. Hay una biografía de John Juaristi muy premiada en una serie que se llama Españoles Eminentes del 2012, que pues yo diría que Juaristi es muy bueno documentándose y muy fiable a nivel de datos, pero bueno, ya en otra línea, pues igual, pues he puesto aquí Carlos París, porque es nacido en Bilbao, aunque él ha trabajado en Madrid. Y como curiosidad, fue la pareja de Lidia Falcó. O sea, este hombre ya falleció, ¿no? Y escribió un libro sobre Unamuno y la estructura de su mundo intelectual. Él es filósofo. Quizás por ponerlo más reciente, pues La doble muerte de Unamuno de Manuel Menchón y Luz García Zambrina, que realmente incide en todo este teoría conspiranoica sobre el asesinato, posible asesinato de Unamuno, ¿no? Y en ese sentido también hay este Carlos Amayoral, que es un francés, que lo pongo ahí porque es el libro más reciente que me he encontrado, ¿no? En lo de muerte natural o crimen de Estado, ¿no? Y por decir un poco, pues todas las cosas que siguen saliendo en la prensa habitual de Unamuno, bueno, primero lo de la caja de las letras he puesto, porque no sé si conocéis esto de la caja de las letras, que me parece un poco fascinante a mí, pero igual es solo a mí. A ver, el Instituto Cervantes, pues desde el 2007 ocupa en Madrid, en la calle Alcalá, un edificio que le llaman el de las Cariátides, que en realidad pues primero fue un banco del Río de la Plata y luego fue Banco Hispanoamericano. Entonces encontraron que en el sótano tenían unas cajas fuertes con un montón de cajas de seguridad y pues la verdad, uno de los directores del Instituto Cervantes dijo, pues igual hacemos algo con esto. Y entonces pues empezaron a proponer que la gente pues metiera, pues la gente no, vamos a decir, personas representativas de la cultura hispánica, pues dejaran pues lo que ellos consideran oportunos, pero ciertos legados en las cajas de seguridad con un tiempo, o sea, programadas para abrirse en un tiempo, o sea, como una especie de cápsulas del tiempo. Entonces, realmente no sé si habéis visto la caja esta de las letras, porque no se puede visitar todos los días, pero tiene, pues me parece que el 12 de octubre, la Semana de la Arquitectura en Madrid, tiene unas fechas que se puede visitar y es muy curioso. Hay como unas 1.700 cajas y en el 2021 este hombre que se llama también Miguel de Unamuno, pues Agarraga, que es nieto de Unamuno, que este es arquitecto, pero es uno de los nietos más destacados en los, vamos a decir, en todo lo que tiene que ver de sostener la historia del abuelo, pues hizo una entrega en la caja de las letras, pues por un lado de un dibujo que a mí, así como cosas que me han llamado la atención revisando Unamuno, pues no sabía que era aficionado al dibujo, a dibujos sencillos desde su más que nada, pues ha dejado un dibujo de El Quijote crucificado, que detrás tiene una poesía autógrafa, y luego ha dejado, que esto sí me parece interesante, en la línea de lo que decíamos de lo de la muerte de Unamuno, pues las únicas que sepamos, hasta ahora notas manuscritas, porque pues parece que fue testigo presencial, había un catedro de Derecho Civil que se llamaba, si no me equivoco, Ignacio Serrano, y la familia García Serrano, que tomó unas notas en el incidente del Paraninfo y era testigo directo,
y han hecho la entrega y lo han dejado en la caja para abrir, pues yo creo que en el 36, que sería el centenario de la muerte, ¿no? Pues tan cerca como en el 24, que era el 100 aniversario del destierro en Fuerteventura, pues le nombraron póstumamente doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. La cátedra Miguel de Unamuno de Salamanca se creó cuando él todavía estaba vivo, si no me equivoco, y está asociada, bueno, pues a una revista que se llama Cuadernos de la Cátedra, que se emite desde el de 1948 y que ahora es anual. Y bueno, pues en Salamanca está la Sociedad de Amigos de Unamuno, la Casa Museo de Unamuno, que está ligada a la universidad y que es oficial, y que me ha llamado la atención que la que dirige la casa pues pues sacó esta plaza por oposición, se colocó ahí, lleva más de 32 años y la verdad ha establecido relación con toda la familia y es una apasionada del tema, ¿no? Y que tan cerca como el año que viene pues está prevista una exposición, celebración que divulgaría la relación entre el filósofo y la ciencia, ¿no? Que los descendientes también me ha llamado la atención lo cuidadosos que son y lo mucho que participan en sostener el legado de Miguel de Unamuno, ¿no? Y luego que siempre salen estas cosas de novedades, pues yo creo que pues la invitación de H.G. Wells, ¿no? Pues que dicen que cuando, a ver, que coincidiendo con que él tenía que ir a Londres a recibir su honoris causa, pues que el H.G. Wells en una nota manuscrita, que esto es la de Einstein y la de Wells, la han encontrado un poco de cara a esa exposición, pues se han puesto a revisar y realmente han encontrado pues dos cartas manuscritas, una pues la de Wells que le invita a cenar y a ver una película de la que él era el guionista porque estaba basada en un libro de él, ¿no? Pues salen otra vez pues realmente la propuesta al Nobel 1935, pues bueno, a ver, vienen a decir que, pues que quizás por su aliadofilia, pues que realmente Alemania se opuso, pero bueno, había, a ver, más candidatos y había más pegas que poner, pues por parte de la academia. Esto es lo que he leído yo, pero también es verdad que las teorías son más fáciles de crear cuando hay huecos y es verdad que es llamativo que ese es el único año fuera de las dos guerras mundiales que no se entrega el Nobel de Literatura, porque hay otro año únicamente que no se entrega, pero que se entrega ese premio al año siguiente, ¿no? Y la verdad es que esto es un misterio qué pasó con el 35 y el Nobel de Literatura, ¿no? Pero bueno, el telegrama de Einstein pues también es manuscrito y de hecho está fotografiado en la red, que lo podéis ver. Y lo que me llama la atención es que siempre hay como algo nuevo que contar, pues parece pues que igual que era un hombre muy aficionado a recibir cartas, que esto tiene que ver también con el reconocimiento internacional y el peso cultural que él tenía en Europa en aquel momento. Pero bueno, dicen que hay hasta que él recibió hasta 25.000 cartas y tenía costumbre de contestar todo lo que él podía, ¿no? Bueno, a nivel de aportaciones, él ha aportado a muchos niveles, ¿no? Pero quizás yo creo que él estaba muy cómodo y feliz con su faceta de escritor y realmente me parece la aportación más poderosa. Literatura y pensamiento, a pesar de que se ha valorado tanto, pues bueno, es normal en tiempos también oscuros, pues su capacidad como intelectual, como observador social, bueno, y fue un hombre muy comprometido con su tiempo, ¿no? De hecho, incluso en la literatura, bueno, pues podríamos decir que es el padre de la generación del 98 por edad, aunque a algunos les lleva pocos años, y por peso, ¿no? Pero bueno, yo luego sí que quiero comentar, por lo menos en la historia, el concepto de intrahistoria, y ahí voy un poco. Pero bueno, un hombre muy polifacético, sin ninguna duda, ¿no? Dominó todos los géneros, como articulista, pues sobre todo de joven, pero siguió sobre todo joven, porque lo digo así, como un poco como anécdota. A ver, es un hombre que acabó en la universidad, eran otros tiempos, y acabó la universidad con 20 años y realmente pasó entre 3 y 4 años
presentándose a un montón de oposiciones y quiero decir que fácilmente tardó 3 años y pico desde el doctorado en conseguir la plaza de Salamanca, ¿no? Pues está la faceta articulista, ensayista, novelista, cuentista, el teatro, que él tenía una gran frustración porque no había tenido el éxito esperado, pero poesía, bueno, pues él realmente él fue muy precoz en la poesía y a pesar de que no es su faceta más conocida, pues él decía, tengo la flaqueza de creer que o soy poeta o no soy nada, ¿no? Esto que os digo que tiene, pues lo del género epistolar tiene muchísimo, escritos autobiográficos, libros de viajes o cuadernos de viajes y con muchos artículos de viaje, ¿no? Y bueno, pues vale. Esto a nivel de literatura, ¿no? Pero quizás la literatura y el pensamiento le están muy unidos, en él están muy unidos, porque realmente usa la literatura como una vía de expresión de su pensamiento, ¿no? Y luego en lo de los neologismos, él no es el único de la generación del 98 que acuña una serie de neologismos, pero a mí me pasó cuando pues preparaba lo del pasapalabra, pues me llamó la atención la palabra cocotología, que pues es un sinónimo de papiroflexia, a lo que él era aficionado desde muy joven, y eso sí que sale en la película de Amenábar, ¿no? Y es una afición que también algunos de los descendientes han continuado. La otra es la de intrahistoria, que luego os voy a decir un poco de qué va, si es que no lo sabéis ya, pero en novelas me pareció muy curiosa, aparte como estrategia de marketing, que él, bueno, pues decía que la idea de la nívola no había sido exactamente suya, pero bueno, que era una forma de no tener que, de poder sentirse también libre como creador a la hora de novela, porque él empieza con unas novelas que, a ver, que eran algo bastante novedoso respecto a la tradición de novelas realistas del siglo XIX, y entonces dice, bueno, pues vale, pues no serán novelas, serán níbolas las mías, ¿no? Y quizás Niebla es la novela más importante de él, que, bueno, pues que anuncia también ciertas vanguardias, ¿no? Porque luego está... pues lo digo porque aquí es la primera vez que el narrador aparece hablando con sus personajes, entonces, bueno, pues hay un personaje que se llama Augusto que va a buscarle, se entera entonces de que él solo es un personaje y no una persona, pide que no le mate, pero bueno, pues Unamuno tiene su discusión con el personaje y acaba falleciendo, ¿no? Entonces, pues, pero que son unas novelas que en qué se diferencian de las, pues realmente no tiene mucha importancia ni la temporalidad, ni la descripción física de los personajes, ni de los lugares o los paisajes. Es difícil de distinguir entre realidad y ficción y bueno, pues hacen una trama bastante simple, sin enredos, pues con personajes muy planos, porque muchas veces cada personaje pues simboliza una pasión, ¿no? Pues por ejemplo en Abel Sánchez, pues bueno, pues Joaquín es la encarnación de la envidia, ¿no? O pues yo qué sé, la tía Tula, pues Gertrudis es la encarnación de la maternidad, porque a él lo que le interesa un poco en la novela es un poco lo de trasladar las grandes preocupaciones y avatares existenciales, ¿no? Y bueno, pues así como los más conocidos de estos son la Niebla, Amor y Pedagogía, Abel Sánchez y la tía Tula, pues a Manuel Bueno Mártir no es exactamente una niebola, se puede discutir, y a mí me parece que para los que no habéis leído nada, pues me parece el primer libro para leer, pero bueno, no tenéis por qué hacerme ni caso, como es normal. El tema de la intrahistoria, pues este sí me llamó también la atención cuando estaba mirando la RAE, la definición que dan es, pues pone ahí, pues eso, término acuñado por Unamuno, en el sentido, pues con el significado de vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible. Pues aparece en el libro en el torno al casticismo. Y esto sí que me llamó la atención porque previamente había habido pues algunos otros intelectuales, pues como Thomas Carlyle, que es un británico, que decía que en realidad la historia, pues que la mayor parte de la humanidad no pintaba nada en la historia, que realmente la historia estaba hecha, vamos a decir, de los grandes acontecimientos y los grandes hombres que habían dejado su marca en el
pues en el mundo o en la historia de la humanidad, y que la mayor parte de la gente pues no aportaba nada, ¿no? Y entonces pues me llamó la atención este interés, pues que luego ya se ha visto, por las tradiciones orales, por las historias mínimas, si queréis decirlo, pues por los marginados o por los sin voz, ¿no? Pero que se refiere a la vida silenciosa de los pueblos, a la tradición que fluye en la historia menuda, en la vida cotidiana y en las costumbres ancestrales, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que él tenía como mucho interés, pero también es un interés muy propio de su tiempo y de toda la generación, de conocer España, de conocer sus pueblos, ¿no? De, pues realmente de definir qué era aquello que definía el carácter de un país, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que pues fueron tiempos de discutir qué necesitaba España para regenerarse después de la pérdida de las colonias, ¿no? Sobre si europeizar España, si cerrarnos realmente y descubrir qué era lo auténtico y lo propio del país, ¿no? Y en ese sentido, pues él sí que insistía en que este casticismo no era de toros y peineta y no pretendía ser pues folclórico o inmóvil, sino que era el fundamento para una renovación espiritual y para realmente pues depurar las tradiciones a la vez que se abría uno a la crítica, a la innovación, en ese sentido, a la crítica y al progreso, ¿no? Y sobre todo, pues en la línea también de lo que ha dicho Miguel Ángel, a mí algo que me ha llamado mucho la atención porque no tiene aspecto, o por lo menos para mí no lo tiene, pues que era un hombre que realmente en todo destacaba siempre que todo había que vivir. Pues por ejemplo, me llamó mucho la atención en un discurso de inauguración del curso escolar en la Universidad de Salamanca, pues que daba tanto valor, si no más, a la vida en la calle y a lo que aprendes en la calle y viviendo, que a lo que pudieras aprender en los libros. Y que siempre me parecía así como mi idea de él era como un intelectual y yo me lo imaginaba pues que cuando no estaba disertando o en sus conferencias o en su café novelty, pues yo, o paseando y pensando, pues yo no me lo imaginaba así, que le gustara tanto lo de vivir y que diera tanta importancia a lo de vivir como la única fuente de conocimiento verdadero, ¿no? Ah, y en ese sentido digo, pues me gusta cuando dice lo del palpitar en los pueblos pequeños, ¿no? En la religiosidad popular, pues bueno, buscando hay o sea, que también están ahí los valores universales, como puede ser la solidaridad, la compasión o la búsqueda de lo eterno, ¿no? Luego ya me gusta menos, pero bueno, eso yo entiendo que esto es un ejercicio que todo, bueno, pues que se practica por diversas razones, lo de si existe lo español, ¿no? O si, pues no sé, a estas alturas de la vida, ¿no? O si existe lo vasco, que es el núcleo de lo vasco, el núcleo del español. Bueno, pues como pregunta puede tener su interés porque en aquel momento, que eran también momentos de cambio y también a ver, de las corrientes, un poco yo sí que creo que a nivel científico fue un momento que la ciencia parecía que lo iba a resolver todo con el neopositivismo y en ese sentido, bueno, pues yo creo que tiempos parecidos ahora que todo lo va a arreglar la inteligencia artificial. Yo ayer estaba viendo que el conocimiento no va a valer nada y yo digo, pues bueno, pues, pues, pues igual es cierto, ¿no? Quiero decir, bueno. Y con respecto al pensamiento, pues a mí me gusta más el término pensamiento que filosofía, porque realmente pues él no tenía una formación filosófica arreglada como tal, como podía tener Ortega y Gasset, y realmente el suyo no es un sistema ni filosófico, ni coherente, ni cerrado, eh, y que, bueno, pues que más allá de los ensayos, que es verdad que abordó mucho su pensamiento, pero que el pensamiento sale también en sus novelas que lo que os decía, que abordan cuestiones existenciales y en su poesía, ¿no? Y también me llama la atención que el objeto no es tanto, vamos a decir, las disquisiciones teóricas sobre los fenómenos, sino que el objeto de su filosofía, de su pensamiento, es el hombre de carne y hueso, el hombre vivo, ¿no? Y con el énfasis colocado en la experiencia subjetiva, ¿no? Pues es verdad que lo que hemos hablado de la duda, la conciencia, como vías de acceso a la verdad, ¿no? Y el problema de Dios y la inmortalidad, que es central, ¿no?
Sí, porque quiero decir que sea para aceptarlo o para rechazarlo, pues que no puede ser una cuestión irrelevante, ¿no? El de la muerte, el de la inmortalidad y el de Dios, ¿no? Y que en ese sentido, pues bueno, pues probablemente él no se sentiría cómodo con ningún encasillamiento, pero está entre los precursores del existencialismo, que es verdad que es un existencialismo un poco particular, ¿no? Y como sabéis, pues Kierkegaard era pues realmente una de sus influencias más destacadas, ¿no? Y también me llama la atención eso que decía que la vida es el criterio de verdad y no la concordancia lógica, que vamos, sin minusvalorar el papel de la razón, la verdad es que lo que venía a decir es que la razón no era todo, ni era consuelo de todo, ni era explicación de todo, ¿no? Y que, pues él dice, no, pues si las matemáticas no ayudan en la vida, pues entonces son falsas, decía, ¿no? En el sentido de que realmente esa tensión, si quieres, entre la razón y los anhelos más propios, pues no se resuelve fácilmente y esa tensión es algo que persiste, ¿no? Y él, desde luego, no estaba por ceder ante la razón y él hablaba de una experiencia íntima y agónica, pero agónica en el sentido de lucha, ¿no? Con una fe con dudas y contradicciones, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad es que él sí que había pasado desde, pues más o menos a los 14 años, pues ya empieza a dudar de todo y entre los 14 y los 18 pasa por varias fases, pero desde luego de agnosticismo o de ateísmo, ¿no? Y luego, pues así como... me llama la atención en lo de la muerte, pues es verdad que pierde a la mujer y a la hija Salomé 2 años antes de morir, pero realmente pues parece que una muerte que, bueno, él dice que el primer contacto así con la muerte, que no fue la del padre, que él tenía como 6 años, que fue la de un amiguito del cole, ¿no? Pero se ha escrito mucho sobre él, tuvo un tercer hijo que contrajo una meningitis poco tiempo después de nacer y que realmente incluso Zarranza ha hecho nuestro catedro de neurología aquí, el de Cruces, un articulito sobre Raimundín explicando un poco todo esto, que tuvo una hidrocefalia, realmente quedó con una discapacidad intelectual grave, ¿no? Y él, pues más allá de un primer momento que pensaba que realmente podía tener que ver con el hecho de que, no sé si sabéis que o sea, el padre de Unamuno y la madre de Unamuno eran tío y sobrina, o sea, ella era la, la hija de la hermana de su padre. Y entonces, bueno, pues él empezó a pensar con el tema de la genética, a ver si podía tener que ver con eso, pero otra duda que yo también la entiendo más en su tiempo, pues realmente pues tenía que ver con el haber dejado de creer y si eso podía estar en el medio de las cosas, ¿no? Y también pues para nosotros como pues los de salud mental como especial curiosidad, que no me ha parecido tanta, pero bueno, que sabéis aquello de los trastornos de ansiedad y el trastorno de pánico que en su momento se llamaba la neurosis cardíaca, pues parece que tuvo unos episodios un poco en esa línea que realmente supusieron un gran desafío para él, ¿no? Que no sé si eran la causa o la consecuencia un poco de todo lo que se estaba moviendo debajo, ¿no? Y bueno, a mí, pues de relevancia, pues a mí la verdad, algo que me llama la atención en Unamuno es su conceptualización del sufrimiento, porque no creo que haya ninguna defensa del sufrimiento ni de la falta de vida, pero que sí acepta el sufrimiento como algo, vamos a decir, consustancial a nuestra condición de humanos y que realmente es algo que nos, vamos a decir, que nos acerca a una vida auténtica y profunda y sobre todo también que es algo que a mí esto me gusta mucho, que nos conecta con los otros, ¿no? Porque algo que, en mi opinión, hace más fácil el sufrir es cuando no sabes que no eres tú solo, que no eres tan especial, que antes, o sea, que antes que tú y por motivos parecidos la gente ha sufrido, sigue sufriendo y que quiero decir que en ese sentido hay una especie de hermanamiento y que todo lo que yo pienso, que todo lo que la humanidad ha construido y avanzado también está al alcance de todos, por si nos podemos beneficiar o eso puede hacer, pues vamos a decir, menos duro el caminar, el transitar por la vida, ¿no? Y que en unos tiempos, bueno, pues que me parece a veces que felicidad, felicidad, que también cuando se habla de felicidad, no digo yo que no sea importante, pero que muchas veces de qué hablamos cuando hablamos de felicidad, porque yo no sé si vosotros tenéis la experiencia, pero más de una vez te encuentras pues
a la gente en la consulta, pues diciendo, bueno, pues ya no me lo paso nada bien, esto no es nada divertido, no disfruto, no estoy hablando de depresiones serias, ¿eh? Pues qué sentido tiene todo, ¿no? Quiero decir, que cuánto, que tenemos que tener cuidado porque a veces, pues el concepto de felicidad que se vende hoy en día, pues, o por lo menos a los adolescentes, o por lo menos tal, es hedonismo puro y duro. No digo para todos que toda la felicidad que se vende sea esa, ¿eh? Y que realmente, bueno, pues te deja bastante poco sujeto cuando vienen vientos desfavorables, ¿no? Y que también un poco, pues también lo que me parece es que sigue teniendo actualidad en el sentido de que, pues como estamos en nuestra condición de humanos, cuando nos enfrentamos a la muerte, a la nuestra o a la de la gente que queremos, ¿no? Y al eventual sinsentido, pues que sigue siendo una fuente de inspiración en un mundo que es muy distinto, pero que en las cuestiones existenciales básicas siguen siendo similares. Y para mí esa es, yo os digo, aparte de su obra literaria, que es muy valiosa, pero realmente todo su pensamiento, que está vehiculizado sobre todo a través de la obra literaria, me parece que puede servir más allá del disfrute, que se disfruta mucho muchas veces, ¿no? Pues para realmente colocarte de otra manera respecto a las mismas cosas, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias.